Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 6 de nuestro material de Escuela Bíblica Dominical. El tema de esta clase es Iglesia de Pérgamo frente al culto imperial. La base bíblica, Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 12 hasta el 17. El mensaje a Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La afirmación fundamental de esta clase dice: aun cuando la iglesia existe en medio de un mundo pagano, con la ayuda del Espíritu Santo puede mantener su fidelidad a Dios. Versículo para meditar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 17. Los objetivos en esta lección. Después de estudiar esta lección, el alumno reconocerá que la iglesia guiada por el Espíritu Santo puede permanecer fiel a Dios aún en medio de un mundo pagano. Identificará las razones por las cuales Cristo denunció prácticas de la iglesia en Pérgamo contrarias al Evangelio. Veamos entonces la primera parte. Pérgamo y los templos y los altares paganos. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 a, la parte A y la parte B. En la primera parte veremos la localización de Pérgamo y los templos paganos. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La ciudad de Pérgamo estaba localizada a unos 30 kilómetros del mar Egeo, a unos 30 kilómetros de Esmirna, la ciudad de Esmirna, una de las otras iglesias a las que Juan le escribe. Durante el Imperio Romano, esta ciudad se convirtió en la capital de la provincia romana del Asia Menor, y también durante este imperio fue una de las ciudades más importantes en la antigüedad, una ciudad con mucho caudal, una ciudad muy de mucha influencia, de mucha importancia. Acá en este mapa podemos observar algunas de estas ciudades que mencionamos, como la ciudad de Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Éfeso, Esmirna. En esta ocasión estamos estudiando la ciudad de Pérgamo, la iglesia que está ubicada en esta ciudad.
También la ciudad de Pérgamo fue la primera ciudad en levantar un templo para adorar al emperador Augusto como a un dios, esto por allá por el año 29 antes de Cristo, una ciudad muy idólatra, una ciudad que se consideraba la más idólatra de su tiempo, una ciudad por lo menos del Asia Menor, una de las ciudades que tenía mayor preponderancia en estas prácticas idolátricas. Dice que en esta ciudad se obligaba a los cristianos a ofrecer incienso a la imagen del emperador. Pérgamo era una ciudad llena de maldad. Era una ciudad que no era el ejemplo, diríamos, una ciudad, no era una ciudad modelo, no era ciudad ejemplo de piedad, ni de sanidad, ni de santidad. Y en medio de esta ciudad es que entonces se encuentra esta iglesia a la cual le escribe Juan. En cuanto al autor y el propósito de esta carta, según vemos en el mismo versículo 12, en su parte B, ¿verdad? Habla de que la carta fue enviada a través de Juan al ángel de la iglesia que se encuentra en Pérgamo. El autor se presenta de la siguiente manera: el que tiene la espada de dos filos. El que tiene la espada de dos filos. La espada de dos filos era un arma poderosa que penetra hasta lo más profundo, penetra, corta hacia adentro y hacia afuera. Aquí está simbolizando la poderosa palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor y Salvador, pronunciada o ejecutada por Él mismo. Él dice, el que tiene la espada de dos filos. Él es portador, Él es el que tiene la palabra de Dios. Y el propósito de esta carta, según lo vamos a dilucidar un poquito más adelante, es un llamamiento al arrepentimiento de esta iglesia, porque había personas que habían sido contaminadas, que habían sido tocadas por algunas influencias de las que se movían alrededor de ello en esta ciudad, y por lo tanto se les exhorta al arrepentimiento. En esta parte vamos a ver cómo el Señor reconoce las virtudes de la iglesia, pero también le resalta algunas de sus fallas o donde ellos estaban fallando como iglesia. En esta parte veremos encomio a las virtudes de la iglesia y condenación. Vamos a considerar los versos 13 hasta el 15. Primero la parte del encomio. Encomio significa reconocimiento, elogio. Veamos lo que dice el capítulo 2 del libro de Apocalipsis en el verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta ciudad, fíjese que repite y vuelve y recalca, donde mora Satanás. Era una ciudad malvada, era una ciudad perversa, una ciudad muy difícil para cualquier creyente, para cualquier cristiano. Sin embargo, el Señor le reconoce que a pesar de estar involucrada en esa ciudad, de vivir en esa situación, mantenía o retenía el nombre del Señor. Él se lo reconoce. A pesar de estar en esta situación, tú mantienes mi nombre, tú retienes mi nombre, no has negado de mí, tú sigues poniendo la bandera en alto de mi nombre. Eres un representante, sigues siendo una voz en medio de la oscuridad. Sin embargo, vemos más adelante que no todos eran los que se mantenían iluminando o siendo ejemplo y reteniendo su nombre. Por eso envían esta carta. Pero sí como grupo, como iglesia, todavía mantenía
esta, esta virtud de mantener el nombre del Señor en alto en medio de aquel lugar tan difícil. Otra virtud es: no has negado mi fe. No has negado mi fe. A pesar de que había mucha influencia pagana, de que se adoraban a hombres como si fueran dioses, donde se ofrecían cultos que no eran correctos delante de Dios, que no iban de acuerdo a su fe, ellos todavía no negaban su fe, mantenían su creencia, mantenían esa fe firme en lo que habían aprendido, en lo que habían creído, por lo menos la gran mayoría de ellos. O sea que el Señor en este momento está reconociendo, hermanos, está reconociendo la fortaleza o la virtud. Fíjense que el Señor no es un Padre que no sabe reconocer cuando nosotros hacemos algo bien. No es un Padre que no sabe darnos nuestras palmaditas cuando de ánimo, cuando Él sabe que nosotros estamos haciendo las cosas como Él ha mandado. Él nos repara en decirnos: tú lo estás haciendo bien. Yo conozco. Como todo buen consejero, Él comienza diciéndole sus virtudes. Tú eres una iglesia que estás en un lugar difícil, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe. Estás en medio de un sector difícil. Estás en medio de una situación complicada, pero has mantenido mi fe. Ahora, el Señor no se queda solamente ahí, porque Él no le escribió esta carta solamente para animarlos. Él lo quiere animar, pero a la vez quiere corregir cualquier situación anómala que se está presentando. Y es ahí donde pasamos a la parte donde Él le reprocha las cosas que tiene que decirle, que reprocharle porque no están bien. En los versos 14 y 15 del capítulo 2, entonces dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces le está diciendo dos cosas. Tú tienes ahí a dos tipos de personas, dos grupos que no te están haciendo bien. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que él da tres características. Enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recuerden que Balaam fue un profeta que no pertenecía al pueblo de Israel y que fue contratado por Balac, rey moabita, prometiéndole pagar sus honorarios para que maldijera a los israelitas que amenazaban con invadirlo. Entonces, está comparando a este grupo le está diciendo que ellos guardan o retienen este tipo de comportamiento que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel y le enseñaba a caminar por caminos que no eran lo que Dios había enviado. También dice que tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que era una agrupación hereje de la iglesia primitiva que predicaba la inmoralidad y la idolatría. El Señor los condenaba, los aborrecía. Entonces, ¿cuál era el problema de Pérgamo? Que aún era una iglesia que mantenía su fe, mantenía el nombre del Señor en alto, pero estaba permitiendo ciertos grupos de personas que se habían infiltrado y que aparentemente habían tomado lugares, ya probablemente eran maestros, eran personas que estaban adiestrando, que estaban enseñando, que estaban doctrinando. No eran simplemente gente que estaba ahí sentado en un banco sin influencia, no. Aparentemente estas personas ejercían autoridad, ejercían algún tipo de influencia o de liderazgo. Eh, los líderes principales de la iglesia lo sabían, conocían cuáles eran sus caminos, sabían cuáles eran sus inclinaciones y los
lo estaban dejando, lo estaban permitiendo. Y eso el Señor se lo reprocha. No solamente entonces estamos llamados a guardarnos nosotros, sino también a guardar el testimonio de la iglesia, lo que son líderes, lo que son pastores. Tener en cuenta que tienen que tener eh, mucho cuidado con las cosas que permiten que se enseñen dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Por eso él le está diciendo, yo lo que tengo en contra tuya es que tú tienes esa gente ahí y le has dado lugar y lo has dejado que se desarrollen, lo has dejado que avancen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque el Señor está diciéndole que esto les está haciendo daño. ¿Por qué? Porque esta conducta y esa manera de ellos comportarse estaba influenciando a algunos pequeños que los estaba haciendo tropezar. Bien, la Biblia dice que siempre habrá tropiezo y que los tropiezos habrán de venir, pero advierte, hay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños. ¿Eh? Hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. A los que hacen tropezar a los pequeños, mejor le hubiera, mejor le hubiera sido no haber nacido. O mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello y se le lanzara al mar. Es muy delicado que en la iglesia se permita que se difundan enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo necesita tener líderes, tener maestros, tener pastores que enseñen adecuadamente la palabra de Dios, que le pongan énfasis a la palabra de Dios y que no cedan su lugar a aquellos que pueden tergiversar, que pueden torcer la palabra. Así que hay que estar bien pendiente de esto porque puede ser un reproche que el Señor tenga para la iglesia. Bien, pasamos a una parte que es de exhortación y remuneración. Entonces ya el Señor ha establecido lo que está ocurriendo, les ha dicho lo que está pasando. Ahora viene la exhortación. Siempre el Señor te dice cuál es el problema, pero te da la solución. Fíjense que Él comienza diciéndole sus bondades, en qué están fuertes, qué están haciendo bien. Luego le dice lo que están haciendo mal, le señala el problema, le señala la dificultad, pero entonces ahora le da la exhortación y le dice cuál va a ser la recompensa de ello hacer las cosas adecuadamente como el Señor las quiere. Versos 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, o sea, contra los de la doctrina de Balaam, los nicolaitas, con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La exhortación entonces en el verso 16 es clara, arrepiéntete. Eso es lo que el Señor le dice. Recuerden cuando el bautista decía arrepentíos y convertíos. Arrepiéntense. Arrepentirse significa sentir dolor por algo que tú estás haciendo. Sentirte con pesar, sentirlo en tu corazón, dolerte de algo que tú estás haciendo. Y él le está diciendo arrepiéntanse de eso. Pero ellos tenían que, ¿verdad? El Señor le está diciendo, le está exhortando, lo está llamando a cambiar, a erradicar conductas impropias antes de que se extendieran entre los hermanos y eso trajera la ruina de la iglesia. Él les dice, arrepiéntense de esto, pero ellos tenían que cambiar, tenían que tener un cambio de mente y de actitud. Cambio de mente y de actitud. El arrepentimiento genuino demanda un cambio. Tiene que haber cambio. No solamente tú decís, sí, yo sé que lo estoy haciendo mal.
lo estoy haciendo mal y lo voy a cambiar. Voy a cambiar mi pensamiento, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi accionar. Entonces, ese es el llamado a esta iglesia, arrepiéntase. Porque cuando la iglesia se va introduciendo todas estas doctrinas erróneas, pecaminosas, pueden traer la ruina de la iglesia. Y cuando se detectan, hay que cambiar, hay que dejar de hacerlo y modificar la forma de caminar, de actuar en cuanto a eso. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de si ellos no lo hacían? Dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, la palabra de Dios los iba a poner en evidencia. La palabra de Dios es el antídoto contra las falsas enseñanzas o las enseñanzas que tratan de llevar al hombre hacia ideologías que no son de Dios. El antídoto es la palabra de Dios y es la espada. Y él dice, si ellos no se arrepienten, si ustedes no se arrepienten, yo voy a venir con mi palabra y los voy a poner en evidencia y los voy a vencer y van a quedar en vergüenza. Cuando tú quieres contrarrestar las falsas enseñanzas, no puedes hacerlo con tu propio conocimiento, tienes que hacerlo con la palabra de Dios. Un ejemplo, cuando el Señor estaba en el desierto, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás y allí Satanás lo tentó. Y en cada una de las tentaciones, ¿qué era lo que el Señor decía? Escrito está, escrito está. O sea, que el Señor no recurrió a su, a su experiencia. Mira, que yo sé, que yo he aprendido, que yo viví, que yo fui, que alguien me dijo. No, no, no. Él dijo, escrito está. O sea, la palabra de Dios es lo que tú debes tomar. Es la espada que tú debes tomar para pelear en contra de cualquier doctrina errónea, en contra de cualquier situación que se levante en contra de la enseñanza correcta de la palabra del Señor. Y otra exhortación que le hace, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia no puede hacerse sorda, la iglesia no puede hacerse de la vista gorda cuando están pasando cosas y el Señor habla con respecto a lo que está ocurriendo. La iglesia sensata tiene que escuchar el mensaje que Dios le está dando. Porque cuando el Espíritu que conoce a la iglesia habla, es porque sabe lo que está ocurriendo y sabe cómo resolverlo. Por eso todo el que tiene oído escuche lo que la palabra le está diciendo. Luego de la exhortación, entonces viene la recompensa, la remuneración. Él le dice, al que venza, al que logre llegar hasta el final, al que resista y venza esta prueba, yo le voy a dar a comer del maná escondido. Le voy a dar a comer del árbol de la vida. Le voy a dar del pan que no perece. Le voy a dar a comer realmente una comida especial. Una comida que no se agota, una comida que no pasa, sino que van a tener la oportunidad de probar al pan vivo que del cielo ha descendido, para que todo el que lo coma viva por los siglos. El vencedor podrá comer del maná escondido, del árbol de la vida que es Cristo, del verdadero pan del cielo, y tendrá vida eterna. Le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca le voy a dar un nombre. Le voy a dar un nombre nuevo. Un nombre que no está ligado a las debilidades humanas. Un nombre que tiene algo especial y que solo Él lo va a conocer. Te voy a dar un nombre que va a ser diferente, un nombre que vas a compartir conmigo. Dios le está diciendo, yo les tengo promesas especiales a aquellos que cumplen la palabra, aquellos que vencen, aquellos que no se dejan arrastrar por las cosas de este mundo. A los que se mantienen firmes mirando hacia adelante, sepan que no va a ser en vano.
además de la salvación de su alma, que es lo más importante, además de vencer, de salir debajo de la garra de la muerte, también van a tener una corona incorruptible que el Señor tiene preparada para todos aquellos que vencen, a todos aquellos que guardan su palabra y andan en su propósito, en su voluntad. En resumen, mis hermanos, entonces acabamos de ver una iglesia que se desenvuelve en una ciudad muy difícil. Puede ser tu sector, puede ser tu ciudad, tu barrio donde tú vives, donde tu iglesia está plantada. Puede ser que tengas una situación parecida. Tu iglesia está en un lugar difícil, ¿verdad? Pero aún en medio de ese lugar difícil tú puedes ser fiel, tú puedes mantener la palabra, tú puedes mantener la promesa y no dejar caer el nombre del Señor. Pero además de eso tienes que cuidarte, tienes que cuidarte de que no te infiltren, de que no te lleven enseñanzas incorrectas, de que no la iglesia y tu familia no se vuelque a escuchar cosas, filosofías que no vienen de la palabra de Dios. Tienes que tener ese cuidado, ¿verdad? El Señor a esta iglesia le resaltó sus virtudes, pero también le señaló sus defectos, cuáles eran las cosas que le estaban haciendo daño para su vida de relación con Dios. Los exhorta al arrepentimiento, los exhorta al arrepentimiento como vía para salir de ese problema, porque si no se arrepentían, el Señor iba a tener que tomar conducta. Pero a los que vencieran, el Señor le dice que tendrían una recompensa especial por haber pasado el examen, por haber superado la prueba. Hermanos, aprendemos en esta lección que nosotros tenemos un Dios que conoce nuestras situaciones, sabe lo que estamos pasando, sabe cómo abordar la situación, sabe cómo enseñarnos a vencer, nos dará las herramientas para salir adelante y cuando hayamos vencido, Él nos dará una recompensa especial que nada ni nadie puede superarla. Así que alegrémonos en el Señor porque Él está pendiente de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, y quiera que esta palabra pueda germinar en ti y traer el resultado que Él quiere. Amén.